En este video y en uno subsiguiente voy a hablar los sentidos químicos. En este video voy a empezar con el olfato, en el siguiente con el gusto. Recordemos que el olfato nos ayuda a distinguir si hay comida en un lugar, es decir, evolutivamente es muy favorable este sentido. Además, si la comida es peligrosa o no, o sea, si puede ser tóxica o no, eso lo pueden determinar los olores. Además, inicia respuestas y cambios que son requeridos para la digestión. En este diagrama podemos distinguir tres constituyentes, llamémosle principales o los básicos del sistema del olfato. Vamos a tener un epitelio olfatorio u olfativo. Entonces vamos a tener en este epitelio olfativo a las neuronas sensoriales, las neuronas receptoras olfatorias u olfativas, embebidas en este epitelio olfatorio. Por otro lado, vamos a tener el bulbo olfatorio y los axones de las neuronas receptoras olfatorias van a ser sinapsis con las dendritas de las células mitrales y empenacho del bulbo olfatorio, de modo tal que una molécula odorante va a activar a una neurona sensorial. Esta neurona sensorial, si el estímulo es suficiente, disparará un potencial de acción y esa información se va a transmitir por las células, ya sean empenacho o mitrales, hacia la llamada corteza olfatoria, que consiste en 5 estructuras que vamos a ver un poco más adelante. Estos axones de las neuronas sensoriales, como podemos ver aquí, atraviesan la lámina cribosa, que es parte del hueso etmoides, gracias a estos pequeños orificios que hay en la lámina cribosa que permiten el paso de los axones de las neuronas sensoriales. Estos axones no tienen mielina. Los axones, por otro lado, de las células empenacho y de las mitrales sí tienen mielina. Como podemos ver en este esquema, las células sensoriales, cada una tiene una dendrita, por cierto, y esas dendritas terminan en cilios, y esos cilios son los que van a hacer contacto con los odorantes que están en la mucosa. Entonces es básicamente el único lugar donde las neuronas tienen acceso directo al exterior. Aquí van a estar los cilios y van a poder contactar con las moléculas, con los químicos volátiles que entran por el aire para estimular a las neuronas sensoriales. Esto, por supuesto, trae un problema, esta exposición. El problema es que, así como tiene acceso directo a los odorantes, también tiene acceso directo a sustancias tóxicas y a microorganismos que pueden dañar a las neuronas sensoriales. Estas neuronas sensoriales, que como dijimos tienen una dendrita, la dendrita termina en cilios y un axón sin mielina, su vida media es de entre 30 y 60 días y luego son reemplazadas, es decir que son reemplazadas de manera continua. Estas neuronas son células bipolares, ¿no? Como dijimos, una dendrita solamente, axón sin mielina, y son generadas a partir de estas células basales. En el epitelio olfatorio tenemos, además de las sensoriales, tenemos células de soporte, que vienen a ser células parecidas a la glía, no son células neurales las de soporte, y además células basales. Las células basales vienen a funcionar como células madre, entonces pueden dar origen a nuevas neuronas sensoriales. Por último, y voy a volver a esto un poco más adelante, este manojo de axones sin mielina que atraviesan la lámina cribosa gracias a los orificios que se presentan en ella, constituyen el primer nervio craneal, es decir, el nervio olfatorio. En cambio, los axones, este manojo de axones que van del bulbo olfatorio a la corteza olfatoria, estos axones son el tracto olfatorio. Aquí podemos ver en este esquema también a la glándula de Bowman que secreta mucosa. Aquí este esquema está invertido, digamos, al que vimos anteriormente, a este. Fíjense que esto está al revés en este, entonces acá los cilios aparecen en la parte superior, los odorantes, acá la mucosa, y podemos ver a las células basales, a las de soporte, y acá una basal dividiéndose, ¿no? Son, dijimos, células madres que pueden generar neuronas sensoriales, o sea, estas neuronas receptoras olfatorias. En esta fotografía, esta imagen por microscopía, han, de manera genética, si recuerdo bien, hacen que las células basales tengan fluorescencia roja, como pueden ver aquí.
Entonces, estas son células basales y estas son las neuronas sensoriales en este corte que han hecho. Cuando hay una lesión en el epitelio olfatorio, por ejemplo, con el gas bromuro de metilo, pueden hacer que se dañen, van a morir las neuronas sensoriales. Lo que se puede ver es que cuando se dejan pasar unos días, se han generado nuevas neuronas sensoriales gracias a esta capa de células basales. O sea, a partir de estas células basales se han generado nuevas neuronas sensoriales para recuperar las que se habían perdido. Por lo tanto, podemos considerar a esta zona como un nicho neurogénico periférico. Por otro lado, recordemos que los otros dos nichos que producen neuronas en el adulto son la zona subgranular del giro dentado y la zona subventricular. Aquí hay células madres que van a producir neuroblastos y estos van a migrar a través de la corriente migratoria rostral hasta el bulbo olfatorio y van a producir principalmente dos tipos de interneuronas. En esta imagen pueden verse entonces los neuroblastos que están aquí en la zona subventricular. Van a migrar a través de la corriente migratoria rostral y van a terminar produciendo, como dijimos, dos tipos de interneuronas, granulares y las periglomerulares. Estas son las neuronas que son producidas por esta vía en el adulto. Y quería mostrarles esta imagen que tomé, o sea, es una película que tomé de la corriente migratoria rostral de un roedor. Las células están marcadas, los neuroblastos, y acá no se puede ver, pero bueno, en la parte inferior es donde, si uno sigue, estaría la zona subventricular, y en la parte de acá superior, si uno continúa, vamos a llegar al bulbo olfatorio. Entonces, estos son los neuroblastos migrando en la corriente migratoria rostral. Y este video lo hice sacando fotografías cada 5 minutos por 1 hora y media, si recuerdo bien. La amplificación es de 20x, el microscopio confocal. Entonces pueden ver cómo van migrando las neuronas a través del rostro, de la corriente migratoria rostral, perdón. Y este video solamente muestra lo que ocurre cuando hay una mutación en una proteína que hace que active aún más a otra proteína llamada mTOR, que regula crecimiento celular, síntesis proteica, entre otras cosas. Entonces, cuando no está bien regulado, cuando se activa demasiado mTOR, causa problemas en los neuroblastos, como se puede ver aquí. Hay neuroblastos, digamos, de una forma muy extraña, y la migración se hace diferente. Pero bueno, esto nada, era para el experimento que estaba haciendo en ese momento, pero solo para mostrarles cómo se ve esta zona cuando las neuronas están migrando. Este es el control, sin ninguna modificación. Entonces, para recapitular, aquí se pueden ver bien los axones que vienen de las neuronas sensoriales, neuronas receptoras olfatorias, que forman el primer nervio craneal, es decir, el nervio olfatorio. Hacen sinapsis en el bulbo olfatorio, y esa sinapsis ocurre en lugares que se llaman glomérulos. Los glomérulos vienen a ser neurópilos que contienen, bueno, justamente estas terminales axónicas sin mielina, dendritas, por ejemplo. También vamos a encontrar células gliales por acá. Y van a estar las dendritas de ¿quiénes? De las células mitrales y también en penacho, que no se muestran aquí. Y estas neuronas mitrales y en penacho van a enviar axones que forman el tracto olfatorio, dijimos, hacia la corteza olfatoria. Aquí tenemos la glándula de Bowman que va a producir la mucosa. Y además, bueno, podemos ver también los cilios. Y aquí puse una breve explicación de lo que es la mucosa. Mucopolisacáridos disueltos en agua. Pero también van a haber anticuerpos en la mucosa, lo cual es importante si consideramos que los microorganismos tienen acceso a todo esto a través del aire. Una cosa más que no quería dejar pasar, que
que lo recuerdo gracias a ver esto. También en la mucosa hay proteínas que se unen a los odorantes. Entonces, no, o sea, eso puede ayudar a transportar el odorante. No siempre, o sea, es la molécula libre. Fíjense lo que ocurre en el caso de las neuronas sensoriales y la sinapsis con las mitrales o en penacho. Esto dijimos que ocurre en los glomérulos. Acá podemos ver dos cosas que las vamos a ver en más detalle un poco más adelante. Por empezar, fíjense que aquí tenemos varias neuronas sensoriales. Por supuesto, esto es un esquema. O sea, imagínense cientos de estas neuronas sensoriales o miles. Todas estas neuronas sensoriales están haciendo sinapsis en una neurona mitral o en penacho. Es decir, que hay una convergencia importante. Es decir, la información de muchas neuronas converge en una sola. Esto puede ayudar a amplificar la respuesta a un olor, por ejemplo. Por otro lado, fíjense que, como dice acá arriba, cada neurona sensorial expresa un solo tipo de receptor. O sea, los otros genes, porque todas las neuronas sensoriales van a tener todos los genes para todos los receptores, pero solo expresan un tipo de receptor. Todos los otros genes están apagados. Y aquí podemos ver en este diagrama esa idea. Acá tenemos el hueso, los axones que pasan por los orificios de la lámina cribosa. Y aquí está representado con diferentes colores. Por ejemplo, en rojo se representa que esas neuronas sensoriales solamente están expresando un tipo de receptor odorante. Entonces, las rojas expresan un tipo de receptor odorante, las verdes están expresando otro tipo de receptor odorante. Aquí se muestra claramente que las neuronas sensoriales que están expresando el mismo tipo de receptor odorante, por ejemplo, todas las que son rojas, van a hacer sinapsis en un mismo glomérulo. El grupo de neuronas que exprese otro tipo de receptor, en este caso estas que son como azulitas, medias violetas, van a hacer sinapsis en otro glomérulo, no en el mismo. Recuerden que cada neurona expresa un tipo de receptor odorante. Entonces, todas las neuronas que estén expresando el mismo tipo de receptor odorante van a hacer sinapsis en un mismo glomérulo, como se ve aquí. Cuando uno mira el epitelio olfativo, como en este caso, aquí está extendido el epitelio olfativo, uno puede observar cómo están distribuidos receptores odorantes específicos, ¿no? K20 quiere decir que estamos marcando a un receptor odorante específico denominado K20. Este es otro receptor odorante específico, este es otro y este es otro. Es decir, son proteínas distintas entre sí. Entonces, ¿qué pasa cuando las marcamos, por ejemplo, con anticuerpos para ver dónde están localizadas en el epitelio olfatorio? Lo que se puede ver es que están localizadas en varios lugares diferentes. Uno puede, con un grado de aproximación importante, dividir al epitelio olfatorio en zonas. Por supuesto, esto es bastante aproximado, porque como vemos aquí es difícil delimitar esto de una forma precisa. Entonces, lo que sí podemos ver es que el mismo tipo de receptor se encuentra en ciertas zonas más o menos definidas, pero que no están muy bien definidas, o sea, más o menos. Pero sí se puede ver que en esta zona estarían este tipo de receptor, aquí se encuentra también, aquí también, aquí también. Lo mismo con los otros receptores, se pueden ver que se acumulan en algunos lugares con cierta preferencia. Lo mismo con este, con el L45, lo mismo con el A16. Si bien uno no puede definir bien el lugar donde están, se agrupan en ciertas zonas, digamos, no tan bien definidas, pero uno puede ver que están más o menos agrupados. Ahora, por supuesto, todas estas zonas van a tener una variedad de receptores. Si yo me concentro en este lugar, acá voy a tener una variedad de diferentes receptores. En cierto lugar van a estar este tipo de receptores K20, pero en otros lugares de esta misma zona van a haber otro tipo de receptores. Entonces, hay una variedad de receptores en estas pseudozonas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, todas las zonas tienen una variedad de receptor. Algunas con mayor proporción de un tipo de receptor que otras, ¿no? Por ejemplo, acá puede verse este A16 que está aquí, parece más concentrado en esta zona que probablemente otro tipo de receptor. Esto quizás nos puede dar una ventaja en el sentido que si una parte del epitelio se daña,
digamos que esta parte se daña, no pierdo por completo al receptor K20, sino que el receptor K20 sigue pudiendo brindar información a través de otras zonas. Solo para que no haya confusión, aquí estoy hablando de proteínas que van a receptar moléculas odorantes, K20 es una, K21 es otra, L45 es otra, o sea, las proteínas que receptan a la molécula odorante que van a activar a la neurona sensorial cuando el estímulo sea suficiente. Entonces, daño en el epitelio no quiere decir que pierdo completamente, o va a ser muy difícil que yo pierda completamente un receptor, se tiene que dañar todo el epitelio para que eso ocurra. La proteína OMP, marcador de proteína olfatoria, se encuentra en todas las neuronas sensoriales sensibles a los odorantes, es decir, a todas las neuronas receptoras olfativas. Esta proteína OMP se usa, por lo tanto, como marcador de las neuronas sensoriales olfativas maduras. Y cuando hay problemas en esta proteína, lo que ocurre es que la cinética de respuesta a los odorantes cambia, es más lenta. Pero bueno, a lo que quería llegar es que si marcamos esta proteína podemos ver a todas las neuronas sensoriales que se encuentran en el epitelio. Es decir, marca todo el epitelio, porque acá están todas las neuronas sensoriales olfativas. Como dijimos antes, entonces, si nosotros marcamos las neuronas que expresan a una proteína, un receptor olfatorio, lo que podemos ver es que todas las neuronas sensoriales olfativas que están expresando esa proteína van a enviar sus axones no mielinizados hacia el bulbo olfatorio para hacer sinapsis, dijimos, con las neuronas mitrales y las tufted, en inglés, que son como de penacho, para hacer una sinapsis en el glomérulo. Entonces aquí pueden ver que cuando miramos el bulbo olfatorio, solamente vamos a encontrar un par de sitios marcados que provienen de todas estas neuronas sensoriales que enviaron sus axones para hacer sinapsis. Entonces, en los glomérulos, solo un par de glomérulos en cada bulbo olfatorio, uno o dos glomérulos, van a estar recibiendo a los axones que provienen de neuronas sensoriales expresando un solo tipo de receptor. Todas van a converger en un par de glomérulos en cada bulbo olfatorio. Y esto se puede ver acá, es decir, que los axones de las neuronas sensoriales olfativas que expresan el mismo receptor van a converger en solamente uno o dos glomérulos, como se muestra, por ejemplo, en este gráfico. Acá podemos ver una neurona que está expresando un receptor olfatorio, que está en naranja, y otras neuronas que están expresando otro tipo de receptor olfatorio. Fíjense que va a haber una gran convergencia, por lo tanto, estas verdes van a terminar en un par de glomérulos en cada bulbo olfatorio, y lo mismo con las naranjas, solamente en un par de glomérulos en cada bulbo olfatorio. Ahora, un odorante puede activar muchos glomérulos. ¿Por qué? Porque un odorante puede activar varios tipos de receptores olfatorios. Que cada neurona exprese un solo tipo de receptor odorante no quiere decir que ese receptor odorante solamente reconozca una molécula. Puede reconocer muchos tipos de moléculas con diferente intensidad. Entonces, en términos de mapas, podríamos decir que, como vimos recién, el epitelio olfatorio tiene zonas no muy bien delimitadas, pero uno puede encontrar estas agrupaciones de un tipo de receptor olfatorio en ciertas zonas. Ahora, los glomérulos del bulbo olfatorio, ahí sí están mostrando un mapa que a nosotros nos hace más sentido. Uno puede ver que hay zonas bien delimitadas donde existen estas sinapsis entre neuronas sensoriales que expresan un tipo de receptor olfatorio con las neuronas mitrales o en penacho que enviarán la información a la corteza olfatoria. Pero en la corteza olfatoria, en este caso la corteza piriforme, que es uno de los lugares más importantes a donde llegan los axones, sobre todo mucho de las mitrales, este mapa tan bonito del bulbo olfatorio ya se ha perdido, se ha disgregado. Entonces, al menos a nosotros se nos hace mucho más difícil interpretar esto. Y aquí hay una excepción con lo que hemos visto en otros videos de estos mapas, por ejemplo, somatosensorial o retinotópico, donde uno puede hacer un mapa más ordenado de, por ejemplo, en el somatosensorial. Uno tiene un mapa ordenado en la corteza de lo que ocurre en la periferia. Si hay un estímulo en la periferia, uno puede saber de manera ordenada dónde está llegando. En cambio acá, como pueden ver, está bastante desordenado, es difícil interpretar. Entonces esta organización que teníamos en el bulbo olfatorio aquí se pierde. Como todos sabemos, el sentido del olfato de los animales, y sobre todo de los perros, es bastante superior al nuestro. Y esto se debe
a varias cosas. Por ejemplo, los perros, sobre todo, bueno, es muy impresionante cuando uno mira perros como el sabueso. Un humano tiene unas 12 millones de neuronas receptivas olfatorias. La rata un poco más, 15 millones. Ahora, un perro típico, como dice acá, puede tener 1 billón. O sea, 1 billón americano es 1 por 10 a la 9. Nosotros tenemos 12 por 10 a la 6, mientras que este animal tiene 1 por 10 a la 9. Prácticamente 1000 veces más de neuronas sensoriales olfativas. El sabueso tiene incluso más. Tiene 4 por 10 a la 9 neuronas sensoriales olfativas. Además de eso, también los animales tienen más receptores proteicos, no solamente más neuronas, sino que también más tipos de receptores para odorantes. Y además, la proporción del área destinado al olfato es mucho mayor en animales que en humanos, ya que se puede ver el cerebro de una rata. Fíjense que el bulbo olfatorio es considerablemente más grande en proporción al resto del cerebro que en el humano, donde el bulbo olfatorio es muy pequeño. Entonces, esto también explica por qué es tan importante este sentido en los animales. En los humanos se ha perdido eso. El sentido del olfato de los perros se ha utilizado en varias cosas, pero desde hace unos 20, 30 años se han empezado a utilizar para detectar algunos tipos de cáncer. Y han habido casos famosos, algunos anecdóticos, donde, por ejemplo, hay un caso que me acuerdo ahora de un perro que creo que olfateaba todo el tiempo, le olfateaba a la dueña, una mancha que tenía en la pierna, e incluso parecía que se la quería morder, y terminó siendo un tumor. Entonces, aquí solo como ejemplo, hay una compañía que ya se dedica a utilizar a estos Beagle para hacer de método de detección para algunos tipos de cáncer. No recuerdo bien cuáles, pero creo que era de pulmón. Bueno, acá dice, ¿no? De pulmón, colorectal, melanoma, de próstata. Y la idea es que ellos mandan un papel o algo para respirar sobre esa superficie. Entonces, básicamente, luego ese papel es olido por los Beagle para detectar si hay riesgo de tumor o no, y bueno, el 90% de las veces le acierta. Si bien, como dijimos antes, nuestro sistema olfativo no es ni de cerca tan impresionante como el de los perros, de todas maneras es un sistema que permite una detección muy muy fina para ciertos odorantes. Por ejemplo, el ozono, luego de una tormenta eléctrica, es una molécula que podemos oler por más que haya muy muy poco en el ambiente. Entonces, con que haya 10 de estas 10 moléculas en un ambiente que contiene 1000 millones de moléculas, igual las podemos distinguir. Y también el olor a naranja, limones, con unas 15 moléculas por cada 1000 millones, ya la podemos oler. Algo que resulta súper interesante del sistema del olfato, y que también lo hace muy complicado de estudiar, es que una misma molécula, o sea, la misma molécula, según la concentración que tenga, puede oler de una forma u otra muy diferente. Esta molécula de indol, por ejemplo, a baja concentración tiene un olor floral y a alta concentración un olor pútrido. También un enantiómero puede oler de una forma u otra, es decir, la misma molécula, solo que enantiómera una de la otra. Ya producen una percepción del olor muy diferente. Y esto solo es para recordar que la mayoría de los olores en la naturaleza son mezclas, no son olores puros. Por más que nos parezcan puros, son mezclas de olores. Y, por supuesto, como todo, desgraciadamente, con la edad, todo va declinando, incluido el olfato. Se puede ver que a medida que la persona tiene mayor edad, puede distinguir menos los diferentes olores que se le presentan. La caracterización de las moléculas, o sea, las proteínas receptoras de odorantes, le valió el premio Nobel a Richard Axel y Linda Book en 2004. Ellos clonaron a estas moléculas receptoras y lo que observaron es que era una familia multigénica muy grande que codificaba receptores que consistían en proteínas que tenían 7 dominios transmembranas, proteínas asociadas a proteína G. Cuando uno observa a la neurona sensorial olfativa, es interesante ver que estas proteínas receptoras están claramente en los cilios. Si uno registra de una neurona olfativa mientras con una pipeta está entregando un líquido que contiene un odorante,
La neurona sensorial, por supuesto, si es que está expresando el tipo de receptor que es activado con este odorante, se va a depolarizar. En cambio, apenas uno mueve la pipeta y libera el odorante en la neurona sensorial, pero lejos de la cilia, fíjense que la respuesta ya es mínima. Entonces, claramente, estos receptores proteicos están en los cilios. Y aquí podemos ver qué ocurre molecularmente cuando llegue el odorante. Entonces, aquí tenemos las moléculas odorantes, están activando a la proteína receptora, que son estas proteínas que dijimos aquí, que vimos acá, de 7 dominos transmembranas, caracterizadas por Richard Axel y Linda Book. Y cuando se activa, se está activando, está unida a una proteína G, dijimos, del tipo G-OLF, OLF por olfatoria. Esta proteína G activa a una adeninatociclasa 3. Esta adeninatociclasa 3 produce AMP cíclico a partir de ATP, y ese AMP cíclico activa canales, por un lado, que dejan entrar sodio y calcio, y por otro lado, canales que dejan salir cloro. El resultado de esto, de que entre sodio y calcio o de que salga cloro, es que la membrana se depolariza. Esto del cloro, quizás alguno de ustedes que sea muy perspicaz se haya preguntado por qué sale el cloro. Si en otras neuronas, por ejemplo, ¿qué hace GABA? GABA va a activar un receptor, por ejemplo el GABA-A, que cuando se abre, entra cloro y es inhibitorio. En cambio acá se abre un canal de cloro, gracias a este calcio que deja entrar estos canales que se abrieron por AMP cíclico. Este calcio activa unos canales de cloro, pero el cloro aquí sale, no entra. ¿Por qué está saliendo el cloro? ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, básicamente que está muy concentrado adentro. Y está muy concentrado adentro porque en estos cilios encontramos transportadores de cloro que mantienen esa concentración elevada de cloro, de manera tal que cuando el calcio active estos canales llamados ANO2, va a salir el cloro. Cuando se depolariza la neurona, lo que vamos a tener es, como en casi todos los sistemas sensoriales, un potencial graduado, potencial receptor graduado, que si sobrepasa el umbral va a hacer que se disparen potenciales de acción. La neurona sensorial olfativa va a disparar potenciales de acción, y esos potenciales de acción liberarán neurotransmisor donde como vimos, el glomérulo, que es donde están las dendritas de las células mitrales o las células en penacho. ¿Cómo funciona este sistema de proteína receptora odorante y odorante? Esta es la clave. Dijimos que cada neurona va a expresar un tipo de receptor odorante. Entonces, por ejemplo, una neurona va a expresar este receptor odorante marrón, la otra este verde, la otra este celeste, etcétera, etcétera. Entonces, punto 1. Cada neurona expresa un tipo de receptor odorante, ¿no? De proteína de 7 cruces transmembranas. Otro punto fundamental. Un receptor odorante, digamos este celeste, puede reconocer múltiples odorantes. Entonces, este receptor odorante puede reconocer a esta molécula, a esta, a esta, a esta y a esta. El otro punto fundamental es que una molécula odorante puede ser reconocida por una combinación de receptores odorantes. Entonces fíjense que esta molécula puede activar a este receptor odorante, a este, a este, a este, a este, a este. Probablemente con diferente potencia, pero puede activar a más de un tipo de receptor odorante. Entonces, en ambos casos, un receptor odorante es capaz de reconocer múltiples tipos de odorantes y viceversa. Y una molécula odorante puede ser reconocida, o sea, puede estimular, activar a varios tipos de receptores odorantes. Y fíjense, por otro lado, que cambios muy pequeños en una molécula, o sea, acá se han añadido un par de moléculas de carbono en cada una de estas moléculas,
Con ese cambio pequeño ya produce la percepción de olores muy diferentes. Un par de carbonos añadidos a esta molécula hace que de ser un olor, como dice acá, dulce a madera, con un par de moléculas añadidas ya pasa a ser un olor ráncido, como de sudor. Y aquí está la clave de cómo es codificado el olor. Acá hay un error, dice del gusto, no, del olfato. Eso después lo voy a cambiar el video. La idea es que una misma molécula odorante va a activar a diferentes neuronas sensoriales, es decir, las va a activar con diferente potencia. Entonces algunas dispararán más potenciales de acción y otras menos. Según cómo estén descargando potenciales de acción estas diferentes neuronas sensoriales, le está comunicando al cerebro qué tipo de olor es. Entonces, en este esquema, si las neuronas, estas sensoriales verdes, están disparando muchos potenciales de acción, estas azules unos pocos y estas rojas ningún potencial de acción, el cerebro interpreta eso como un olor cítrico, por ejemplo. Si el patrón de descarga cambia, el cerebro entiende, entre comillas, esos patrones de descarga de estas diferentes neuronas de forma diferente. Entonces, si ahora la azul pasa a disparar muchos potenciales de acción, la verde y la roja pocos, para el cerebro puede significar floral. Entonces aquí podemos tener muchas combinaciones diferentes para comunicar diferentes percepciones del olfato. Dijimos que hay una importante convergencia en el bulbo olfatorio. Aquí podemos ver los glomérulos, es decir, tenemos las terminales de los axones sin mielina que están llegando de la neurona sensorial olfativa, haciendo sinapsis con las dendritas de las células mitrales y también en penacho que no se muestran en este esquema. Vamos a tener interneuronas GABAérgicas en el bulbo olfatorio también. Células granulares que, como vimos, eran generadas en los animales a través del nicho neurogénico que está en la zona subventricular, y también las periglomerulares que también son generadas por ese mismo nicho en los animales por neurogénesis adulta. Entonces estas van a ser interneuronas GABAérgicas. Esto es para mostrar las diferentes capas que uno puede ver en el bulbo olfatorio. Entonces tenemos la capa glomerular, que es donde están los glomérulos. Vamos a tener después la capa de las células mitrales. Fíjense que ahora sí se muestran acá las células en penacho. Y tanto las células en penacho como las mitrales son las que van a proyectar hacia la corteza olfatoria. Por otro lado, vamos a tener una capa que van a ser la de las células granulares. Y las periglomerulares, como su nombre lo indican, están rodeando los glomérulos. Entonces el glomérulo va a tener muy cerca a estas periglomerulares, va a tener, ¿qué más? A las dendritas de las células mitrales y en penacho, y por otro lado a las terminales axónicas de las neuronas olfativas sensoriales. Que recuerden, todos estos axones van a pertenecer a neuronas sensoriales que van a estar expresando el mismo tipo de receptor odorante. Una rareza con el sistema del olfato es que es el único sistema que no llega al tálamo de manera directa. Sí llega de manera indirecta, pero a diferencia de todos los otros sistemas sensoriales, no hace un relevo primero en el tálamo antes de terminar en la corteza, sino que directamente desde el bulbo olfatorio, tanto las células mitrales como las de penacho hacen sinapsis con neuronas piramidales que están en la corteza olfatoria. Entonces, como se muestra aquí, las mitrales y las células en penacho del bulbo olfatorio van a tener sus axones que van a terminar, por ejemplo, en la corteza piriforme de manera principal. También pueden terminar en otras áreas de la corteza, como vamos a ver en un minuto, pero bueno, en el ejemplo está la corteza piriforme. Entonces, recuerden, esto es el tracto olfatorio, los axones hacen sinapsis, en este ejemplo, en la corteza piriforme, y fíjense que, bueno, después pueden enviar información a la amígdala y a los núcleos mediales dorsales del tálamo, para después comunicar con otras zonas del cerebro, pero no llegan de forma directa desde el bulbo olfatorio al tálamo, sino que están primero haciendo sinapsis directamente en la corteza. Acá solo quería mostrarles
este video de cómo se ve si uno ha marcado a las neuronas, por ejemplo, mitrales. Podemos ver cómo se observa cuando uno saca fotos desde la capa donde están los glomérulos yendo hacia la capa con las células mitrales. Entonces vamos a ver el glomérulo y después vamos a ir viendo las neuronas como se van viendo a medida que nos alejamos del glomérulo para ir hacia las capas de células mitrales y granulares. Entonces acá está el glomérulo y a medida que vamos ascendiendo podemos empezar a distinguir las diferentes células mitrales y quizás algunas en penacho, como les decía, que están aquí al costado. Estas son las vías desde el bulbo olfatorio hacia áreas corticales. Básicamente, a lo que llamamos corteza olfatoria es la corteza que recibe la proyección directa desde el bulbo olfatorio a través de el tracto olfatorio. Aquí está el tracto olfatorio lateral y este es el bulbo olfatorio. Entonces, de forma directa, esos tractos pueden estar proyectando a básicamente 5 áreas principales. Las 5 áreas principales son el núcleo olfatorio anterior, que se ve aquí, el tubérculo olfatorio, que se ve aquí, la corteza piriforme, aquí está la anterior y aquí está la posterior, ¿no? Posterior, anterior. Después a algunos núcleos de la amígdala, aparte de la corteza entorrina. Esas son las 5 áreas principales que reciben proyección directa desde el bulbo olfatorio. Tenemos 1, núcleo olfatorio anterior, 2, tubérculo olfatorio, aquí está la 3, corteza piriforme, la parte anterior y posterior, 4, algunos núcleos de la amígdala y 5, parte de la corteza entorrina. Esos son los principales lugares de la corteza que reciben proyección directa desde el bulbo olfatorio y por lo tanto le llamamos la corteza olfatoria. Consiste en todos estos lugares. Y aquí podemos ver en un glomérulo al que se ha marcado con una molécula fluorescente, entonces todos los axones que salen de ese único glomérulo se pueden observar por fluorescencia. Podemos ver cómo se están distribuyendo los axones hacia estas áreas que hemos mencionado. Fíjense que aquí se pueden ver las proyecciones a diferentes lugares, ¿no? Como ser la amígdala, el tubérculo olfatorio, la corteza piriforme, etcétera, etcétera. La entorrina. Acá podemos ver también con un poco más de detalle la corteza piriforme y la diferencia con el animal, donde, fíjense, ocupa una proporción importante del cerebro. Y esto lo pongo solo porque me pareció bonita la reconstrucción en 3 dimensiones. Acá pueden ver el hipocampo, acá hay una partecita de la corteza piriforme, amígdala y entorrina, como para, creo que uno puede visualizar mejor, digamos, cómo es la posición de estas áreas, ¿no? Como dijimos antes, acá están la corteza piriforme, amígdala, hipocampo. Recuerden entonces que la información, los axones desde el bulbo olfatorio pueden llegar a la corteza piriforme y como se puede ver acá, entonces de estas zonas van a transferir información al hipocampo, por supuesto, que tiene que ver con la memoria de algunos olores. Si nos detenemos en la corteza piriforme, que como dijimos es una de las áreas más importantes de la corteza olfatoria porque es una de las que recibe más conexiones y es inervada principalmente por axones que provienen de las células mitrales, podemos observar que la corteza piriforme tiene 3 capas, a diferencia de la neocorteza que tiene 6. Esta tiene 3 capas. Y podemos encontrar a estas células glutamatérgicas, algunas piramidales, estas semilunares que tienen muchas espinas, reciben muchas conexiones. Como se puede ver acá, están recibiendo la conexión del tracto olfatorio lateral, es decir, axones que vienen de, dijimos, principalmente las células mitrales. Por supuesto, hay conexiones internas entre estas neuronas. Y estas neuronas, a su vez, algunas van a proyectar a diferentes áreas. Por ejemplo, como muestra acá, van a haber también fibras centrífugas que van a enviar información de vuelta hacia el bulbo olfatorio para controlar esta actividad, como se puede ver acá. Pueden estar controlando, por ejemplo, activando a las células granulares para poner un freno en lo que está ocurriendo, ¿no? Si se activan las células granulares, que dijimos que eran inhibitorias, las mitrales van a disparar menos potenciales de acción. Entonces, hay un sistema de feedback para disminuir la información que está llegando desde las mitrales. Por otro lado,
fíjense que también están proyectando hacia amígdala. Bueno, esto lo vimos, ¿no? Amígdala, la corteza entorrina, corteza prefrontal, orbitofrontal. Y una de estas piramidales pueden ser activadas por más de un odorante. Entonces, imagínense que una neurona sensorial olfativa es activada por un odorante. Simultáneamente, imaginemos que, bueno, no tiene por qué ser simultáneo, pero imaginemos que otra neurona olfativa es activada por otra molécula odorante, otra diferente. Entonces, esta neurona receptiva olfativa va a estimular, activar esta célula mitral que va a disparar potenciales de acción. La otra neurona sensorial olfativa, cuando sea estimulada por un odorante diferente, va a hacer lo mismo, va a estar estimulando a otra célula mitral en otro glomérulo diferente, que también va a proyectar a la corteza olfatoria. Pero esta piramidal puede estar recibiendo información de glomérulos diferentes, que están siendo activados por odorantes diferentes. Entonces, veamos un poco la vía. Se ha activado una proteína receptora para una molécula odorante, por lo tanto, esa neurona sensorial dispara potenciales de acción que estimulan a una célula mitral, digamos, del bulbo olfatorio a través del tracto olfatorio, es decir, esa célula mitral va a enviar axones hacia la corteza olfatoria. En la corteza olfatoria, de forma directa, puede activar cualquiera de estas zonas. Acá solo falta, como habíamos dicho antes, el núcleo olfatorio anterior. Por cierto, el núcleo olfatorio anterior conecta los dos bulbos olfatorios. O sea, puede conectar un lado con el bulbo olfatorio contralateral. Que es justo lo que falta acá. Acá están las otras 4 zonas que dijimos. Estas zonas, a su vez, van a enviar proyecciones hacia otros lugares del cerebro. Por ejemplo, corteza orbitofrontal, donde se va a procesar la percepción consciente del olor, ¿no? Va a integrar información de muchos lugares y tiene que ver con el análisis consciente del olor. Y también algunas de estas zonas van a proyectar hacia el hipotálamo, por ejemplo, donde se van a dar respuestas, algunas más primitivas, como salivación, etc. Y es una zona muy importante para regular el apetito. Tanto el hipotálamo como la amígdala son muy importantes en cuanto a la influencia que tienen las respuestas motoras, viscerales y emocionales a estímulos químicos. Sobre todo todo lo que tiene que ver con apetito, reproducción, agresión, la amígdala y el hipotálamo van a ser fundamentales. El tálamo, bueno, va a ser importante porque releva información desde la corteza piriforme a la neocorteza. Entonces, como dijimos, importante para la apreciación consciente del olfato. Y como vimos anteriormente, corteza entorrina va a conectar con el hipocampo y esto es importante para guardar memoria de ciertos olores. Y esto es fundamental para, por ejemplo, recordar si la experiencia fue buena o mala con una comida a partir del olor. Entonces no volver a repetir una experiencia mala o repetir una experiencia buena, básicamente. En los animales tenemos al sistema olfatorio y además al sistema vómero-nasal. El sistema vómero-nasal consiste en el órgano vómero-nasal, que viene a ser semejante al epitelio olfatorio, es decir, es otro grupo de células diferentes al del epitelio olfatorio, y hay proyecciones desde el órgano vómero-nasal a el llamado bulbo olfatorio accesorio. Es decir, acá proyectan al bulbo olfatorio accesorio, que a su vez proyecta hacia la amígdala hipotálamo, por lo tanto tiene un rol importante en la respuesta sexual, reproductiva, agresiva. Y este órgano vómero-nasal tiene células que se activan por feromonas, que son estos químicos liberados por los animales que influyen en el comportamiento o la fisiología de los animales. Y traigo esto aquí en este momento porque se ha especulado muchas veces o se ha buscado ver si hay algo parecido en los humanos. Y esto es muy controvertido. Creo que hasta ahora no se ha encontrado nada parecido en humanos y no se ha demostrado que
existe un sistema como el de las feromonas, o sea, moléculas como las feromonas que puedan influir en los humanos como en los animales. La pérdida del olfato se puede dar por diferentes situaciones, por ejemplo, quimioterapia, diabetes, desórdenes neurológicos. Y aquí podemos dividir los problemas en algunas categorías. Por ejemplo, anosmia específica es cuando el individuo no percibe un solo tipo de olor. Y esto se suele dar de 1 a 20% de las personas y es debido a una mutación en un receptor odorante. La anosmia general es cuando no hay sensación olfativa y la hiposmia es cuando hay una disminución en el sentido del olor. Ambas pueden darse por ejemplo, infecciones respiratorias. Es más raro que ocurra una anosmia o una hiposmia crónica, y ahí suele estar relacionada con un daño en el epitelio, por ejemplo, por infecciones. En la enfermedad de Parkinson también se puede dar anosmia o hiposmia crónica, o por traumas en la cabeza que dañen a los axones de las neuronas sensoriales olfativas. Quería mostrarles este caso que ocurrió, primero, lo sorprendente es que ocurrió 2 veces. Primero en 1930, donde hubo muchos casos de polio y en ese momento se creía erróneamente que se transmitía por la mucosa. Entonces se recetaron sprays nasales en base a zinc, lo cual resultó en que las personas perdieron el olfato. Sorprendentemente, en 1990, en compuestos para el resfrío también pusieron zinc. Y pusieron un gel nasal Zicam que contenía zinc. Entonces, también perdieron el olfato. Y como puede verse acá, fíjense que acá está marcada la adenylato clase 3, como vimos antes, y la OMP, que también la vimos antes. Recuerden que la OMP es expresada por todas las neuronas sensoriales, también hay la adenylato clase 3. Entonces pueden ver acá cómo produce un daño prácticamente total en estas neuronas. Y esto es un daño tan fuerte que las células basales no lo pueden compensar. Entonces la pérdida no es reversible, básicamente.